Sí, sí, realmente yo estoy impresionado de lo que ha sido la evolución de estas tecnologías en los últimos pocos años. Antes hablamos de saltos tecnológicos cada 10 años y ahora cada 5 años es tremendo lo que aparece. Y justamente el año pasado estuve trabajando con un grupo de gente de Chile eh, para hacer una propuesta, para hacer justamente un trabajo con drones hiperespectrales en sectores muy pequeñitos, a ver qué resultaba. Así que bueno, ahí estamos en conversación, ojalá salgas. Bueno, adelante, Victorio. Bueno, Alejandro, muchas gracias, muy interesante la charla, la verdad, felicitaciones. Bueno, es un tema que yo desconozco, así que me ha sido muy instructivo todo. Tenía algunas dudas, te quería preguntar dos o tres cositas. Una con respecto a la resolución espacial, el tamaño del píxel. Yo imaginaba que, por ejemplo, un tamaño, una resolución de 30 o 100 metros, como vos decís, por ejemplo, que tienen los Landsat, si a lo mejor uno lo pone en un espacio homogéneo, pienso que es el desierto del Sahara, a lo mejor está mal hecha la comparación, donde, digamos, la imagen que te va a devolver o la longitud de onda va a ser representativa de lo que todo está allí y te sirve. En cambio, si en ese espacio, en ese píxel, tenés conviviendo varias cosas diferentes, lo que te va a devolver va a ser una mezcla que no te va a servir. ¿Es así? Eso, digamos, un poco. Yo lo pensaba también, perdón, con respecto al triángulo ese que vos mostraste, red, green, blue, donde tenías una imagen en blanco que correspondía a participaciones parecidas de los tres componentes en el medio, pero podría ser otra cosa, a lo mejor un componente que esté en el medio y no los tres de la punta, ¿no? Si la resolución espacial es poca, ¿no? En ese caso de la red, green, blue, estoy usando 3 inputs bien específicos. Entonces, todo lo que se dé en ese triángulo va a ser una interacción entre esos 3 inputs, ¿sí? Si fuese solamente óxido de hierro con arcillas, me va a aparecer a lo largo de esa línea, entre el rojo y el azul, todas las interacciones posibles entre esos dos materiales. Si le agrego un tercer material, entonces ahí sí ya tengo dentro del triángulo los 3 componentes, y en ese caso, el caso del blanco, las áreas blancas que está en la parte central, yo le considero como que ahí tenemos fiesta. ¿Por qué fiesta? Porque si tenemos eso, la gente desde el punto de vista geológico para encontrar un depósito mineral, por ejemplo, si yo tengo por un lado la fiesta, la gente, que sería, digamos, el componente de hierro. Por otro lado, el componente de hierro ferroso, que sería la comida. Y por otro lado, la música. Y para que haya fiesta lo tengo que tener los 3 juntos, ¿sí? Y en este caso, cuando tengo esos tonos blanquecinos en una imagen satelital, yo automáticamente se me abren los ojos y digo, acá hay fiesta. Acá pasa algo. Acá tengo de los 3 componentes. Está la gente, está la música, está la comida. Acá posiblemente tengamos algo muy interesante. Y muchos tipos de mineralizaciones dependen de esos 3 componentes, que estén juntos: óxidos férricos, óxidos ferrosos y también las arcillas. Ajá. De acuerdo, gracias. Otra cosa, bueno, todas estas... Perdón, Víctor, y tú me habías dicho qué pasaba si en un píxel hay más de un componente. Una cosa que sea homogéneo, que sea todo lo mismo, pero lógicamente se pueden perder cosas, o lo que yo obtengo de ese píxel, esa mezcla que hay en el píxel, que un píxel de 30 metros es lógico que tenga una gran cantidad de cosas ahí. Claro. Hay técnicas hiperespectrales de procesamiento que se llaman spectral unmixing, o sea, técnicas de desmezcla. Se puede hacer y hasta cierto punto. Es como decir, hasta acá creo y más allá es como ya religión, místico, donde no hay cómo comprobarlo. Entonces, ahí tiene que haber un límite entre lo que podemos decir es más o menos racional, poder desmezclar hasta aquí, y ya más allá es inventar. Sí, sí. Otra cosita, Alejandro, ya que tengo el micrófono. Todas estas imágenes que, digamos,
las respuestas que se miden son todos con luz solar, digamos, de los que has contado. O hay algunas que vos puedas mandar una imagen, por ejemplo, con un láser y volver a repetir, digamos, recuperar, digamos, colores o O longitudes de información, onda. sí, cualquier Sí, información. sí. Sí, sí, hay sensores, por ejemplo, como vos decías, los láser o las imágenes radar, y ese estamos en el ámbito de los sensores activos. La charla de hoy fue exclusivamente sensores pasivos, que son los Ok. ópticos, ¿sí? Eso. Por eso hablamos solamente de los pasivos. Pero los activos es todo también apasionante, es un tema totalmente diferente. Yo no soy experto en sensores activos, algo sé, pero no soy experto en eso. Pero justamente para que sean activos necesita que el sensor emita una señal, Claro. ¿sí? Esa señal Sí. interactúe, rebote, etcétera, vuelva al sensor y sea captado. Entonces el sensor tiene que enviar esos pulsos. Pasa con el láser y pasa con el radar, pero no los ópticos. Los ópticos necesitan la luz solar sí o sí. Y la última, Alejandro, bueno, vos trabajás en geología, digamos, a lo mejor esto no corresponde a vos, pero vos tenés idea si este tipo de cosas se pueden aplicar, por ejemplo, en medicina, qué sé yo, digamos, tomar las longitudes de onda que vos vas recibiendo y poder detectar, hacer diagnósticos, por ejemplo, no sé si tenés idea de eso. No sé si diagnósticos, pero sí puede llegar, o sea, yo hablando desde satélites o sensores hiperespectrales, o sea, puedo decir si se puede mapear algo en tú dices, en la persona, porque a lo No, mejor perdón. se puede, yo imaginando, o sea, pensando en voz alta, si yo tuviera drones hiperespectrales, yo podría, por ejemplo, hacer un barrido hiperespectral de una zona, un barrio donde tenga problemas, no sé, de cloacas o que haya vertidos de material en la vía pública y que eso potencialmente puede ser tener una vía de transmisión de enfermedades, etcétera. Yo creo que perfectamente se podría mapear ese tipo digamos, en zonas vulnerables de una zona urbana, por ejemplo, o seguir en el caso de una pandemia, por ejemplo, si uno pudiera mapear casos de enfermedades en un lugar geográfico y ver su distribución en alta resolución, uno podría llegar a decir, bueno, de dónde está, cuál es el foco de esa infección o de ese problema, de esa enfermedad. Se me ocurre, pero no me dedico a eso. Sí, la pregunta mía en realidad apuntaba un poco, vos mostraste hacia el final la utilización de estos sensores, pero dentro del laboratorio, donde vos ponés la muestra y yo digo, bueno, un equipo como ese que se use, vos lo ponés sobre la piel del paciente, cercano a la piel del paciente y en función del espectro que vas recuperando, podés analizar qué cosas haya. Eso quería saber si tenías idea, si había algo de Sí, eso, ¿no? sí, sé que hay muchísimas aplicaciones de estos sensores como el TerraSpec, el FieldSpec, el PIMA, todos estos sensores que llamamos espectroradiómetros o espectrómetros de reflectancia, y tienen una gran utilidad en lo que es alimentación, alimentos. Algunos han utilizado para ver frigoríficos en Europa, me parece que en algunos lugares se utiliza para ver el grado de qué tan tierna puede ser un tipo de carne. Sí, ¿sí? sí. Uh-huh. Después, para ver si cultivos están afectados por algún bichito, algún tipo de bacteria o hongo, lo que sea, parásito, puede llegar a ser mapeado perfectamente bien. Sé que hay lugares donde también se ha aplicado esto al vino, pero no he entrado en muchos detalles y quiero mantenerme sobrio por ahora. Bueno, gracias Alejandro, muchas gracias. Vamos adelante entonces. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Mi pregunta es desde un desconocimiento absoluto. Vos mencionaste que el Pachón tenía un potencial impresionante. ¿Eso es una mina que está todo en territorio argentino, parte en chileno, y si es explotable o no, a pesar de que no es tu tema específico?
Sé que está en estudios ya de factibilidad, o sea, estudios bastante avanzados, el sistema del Pachón. Para los geólogos conocemos como el sistema del Pachón Pelambres, porque imagínate, geológicamente un sistema muy grande, pero son como dos cosas diferentes. El Pachón está totalmente en territorio argentino, es San Juan, provincia de San Juan, y está bastante avanzado. Yo creo que ojalá llegue a ser mina en los próximos 3 a 5 años. Ok, muchas gracias. Hay una felicitación de parte de Marita Humada, que dice: excelente conferencia, muchas gracias, me sirvió como actualización de conocimientos, felicitaciones. Le damos paso a Mario Storti, que tiene turno ahora. Adelante, Mario. Hola, muy buena la charla. Lo que quería es saber si ha habido aplicaciones de este tipo de tecnología para la investigación espacial, por ejemplo, para Marte, ahora que, por ejemplo, uno de los últimos vehículos tiene un dron, si se usa, yo me imagino que sí, pero como no conozco mucho del tema, quería confirmar, digamos, si ha habido aplicaciones de este tipo. Sí, enormemente, enormemente. No solamente con la parte de imágenes satelitales que han estado orbitando desde hace ya bastante tiempo, hacia la Luna, Marte, a ver si está, bueno, ha habido muchos sensores dando vueltas por nuestra Vía Láctea, y algunos ya se han escapado, ya se han ido más allá de la Vía Láctea, y algunos todavía estaban tirando imágenes a la NASA. No me dedico a lo que es planetología, pero hay mucha gente que trabaja en esto, y las imágenes, por supuesto, son también multiespectrales, de muy buena calidad. Yo por ahí veo en algunos análisis, trabajos científicos, donde los avances que ha habido, y son imágenes fantásticas, fabulosas. Y los sensores estos robóticos que están dando vueltas en superficie de Marte y otros lugares, realmente tienen sensores también de este tipo, como espectroradiómetros, que están tomando espectro de la roca, de la muestra que va tomando. Yo calculo la mecánica es tomar una muestra, puede ser polvo, puede ser roca, es bastante práctico el sistema porque no necesita una preparación especial de muestra. La acerca a un visor que puede llegar a tener el tamaño de una tapita de gaseosa, 3 centímetros de diámetro, y en ese visor, ahí está apuntados los sensores, donde toman la curva espectral, y en base a esa curva espectral, por lo menos, definir qué minerales están presentes ahí. Y seguramente también tiene lo que son un difractómetro de rayos X por fluorescencia, que también, tomando una muestra muy pequeñita, lo acerca al sensor, y tenemos un análisis químico inmediato, y eso lo transmite vía onda, ¿verdad? Así que sí. Bueno, está con la mano levantada Tato Salaza, Alberto. Así que adelante, Tato. Sí, te felicito, nos ha enseñado muchísimo y observo que está muy actualizado tu dato. Mi pregunta consiste en si el método que se está usando es reflexiones de señales electromagnéticas, ¿con qué profundidad pueden ustedes predecir el mineral que están observando? Porque se me ocurría recién que, por ejemplo, si en un sector que hay abundancia de cobre, por movimientos telúricos o por movimientos, digamos, de glaciares, etc., se desplazan esas cosas, esas fuentes de mineral. ¿Ustedes tienen forma de saberlo eso? Lo que es penetración, o sea, lo que se mapea es exclusivamente superficial. Pueden llegar a ser micrones desde la superficie si es que está muy seco el terreno, o sea que no hay forma de predecir qué hay por debajo de la superficie, ¿sí? O sea, exclusivamente superficial.
Me encantaría tener un sensor que pudiese ver espectralmente la información por debajo, pero todavía no sale eso. Pero sí, lo que se refiere a si ha habido movimientos de un material por glaciar o por cualquier otra forma, puede ser por movimiento de material de laderas, por lluvia, etcétera, o por movimiento sísmico, como tú bien dices, que ese material puede ser mapeado, y ahí está la parte de interpretación del geólogo, es decir, bueno, esto no está in situ, esto viene de otro lado, y por ejemplo, acá en esta presentación en particular no tengo, pero tengo una presentación de un área de Salta, por ejemplo, en lo que es el Cerro Quebar y el Cerro Azufre, que son áreas muy interesantes, con alteración hidrotermal muy fuerte. Sin embargo, tenemos un sector que llamamos cono aluvial o cono de deyección, donde ha habido material transportado y se ha desparramado mucho más abajo de la fuente, y uno lo mapea de imagen satelital y dice, uy, qué alteración gigantesca que tenemos ahí. Sin embargo, la alteración está mucho más arriba. Pero uno interpreta sabiendo, no, este es un cono de deyección, es un cono de material que ha sido transportado y viene de otro lado. Entonces uno va siguiéndolo por la imagen y dice, acá está la fuente. Y ahí ya podemos ver de dónde surgió ese material que rodó para abajo, con mucha lluvia, con, no sé, luego los periodos que la nieve se derrite, etc. Baja todo ese material, a veces, como le dicen en el norte, como huaicos, ¿sí? Y baja con todo ese material hasta que se deposita en estos conos. Y bueno, pero eso es interpretación. Bueno, te agradezco mucho la respuesta. Tenemos la presencia del doctor Rigoberto Ruiz, que es geólogo de allá de México, y supongo que tiene que haberse interesado mucho en estos temas. Yo soy geólogo, Alejandro, para servirte. Por lo que he estado escuchando, efectivamente, los equipos que envían fuera también llevan una ligera perforadora y extraen núcleos. ¿Sí? Extraen núcleos y los pueden reenviar a la Tierra, ¿no? Después de analizarlos, después son reenviados normalmente a Houston, a donde regresa las naves, ¿no? Solo quería aclarar al doctor Rigoberto Ruiz que he tenido la bendición y de poder haber trabajado con equipos allá en México, sobre todo en el norte, allá por Sonora, en toda la faja de los pórfidos hacia Arizona, particularmente en Cananea, ¿no? Sí. Cananea es una de las minas más grandes de cobre, bueno, de México es la más grande. Y a nivel mundial es por ahí de segunda, tercera en producción. Son pórfidos cupríferos de edad terciario. En este momento, si estamos hablando de un pórfido cuprífero, ¿qué ley es importante para hacer rentable la explotación? ¿Hasta dónde? ¿Qué porcentaje de cobre tenemos que encontrar en la mina? Pues normalmente anda del orden del 5%, por ahí 6% de todo el volumen de roca. Normalmente son rocas intrusivas, de grano grueso. Sí, por ejemplo, pues unas dioritas, hasta granodioritas, y tienen diseminado cobre de diferentes sulfatos, carbonatos. Sí, digamos que la ley aproximadamente que se utiliza actualmente también depende mucho de si tiene algunos otros minerales que ayudan ahí. Por ejemplo, en el caso de Bajo la Lumbrera, se explotó con un promedio de 0,5% de cobre, 0,5, 0,6, 0,7, los comienzos de 0,7, y luego se va explotando la zona un poco más pobre, pero siempre se empieza por la parte más rica, porque primero hay que pagar la inversión de lo que costó esa mina, ¿no? Son varios miles de millones de dólares. En el caso del Bajo de la Lumbrera, que fue nuestro pórfido de cobre
icónico porque fue el primero y el único hasta ahora, hasta que comience la explotación del proyecto José María en San Juan próximamente. Pero tenía, aparte de cobre, tenía oro, 0,70605 gramos por tonelada de oro. Entonces eso ayuda enormemente a que el proyecto, por más que esté ahí limitante con lo económico, pueda ser explotable. Y también viene asociado a veces con algo de plata y molibdeno, manganeso, Claro. por la asociación. Bueno, Mabel, adelante. Muchas gracias por esta charla tan hermosa que has dado. Me pareció muy interesante lo que dijiste de la aplicación en la exploración de los terrenos, de los suelos. Entonces sería muy interesante tener un mapa de suelos donde los micronutrientes que hacen a la calidad de los vinos y especialmente de las variedades, pudiéramos reconocerlos y protegerlos, porque estamos viviendo también una urbanización desordenada en todo el mundo, no solamente en Mendoza, pero en las zonas áridas y en las zonas desérticas, o casi como la nuestra, es realmente lamentable la pérdida de los mejores suelos de verdadero secano, porque el resto es el árido. Hoy están cubiertos ya de urbanización, entonces la agricultura se va llegando a límites donde los suelos son puro salitre, donde va a costar mucho recuperarlos para agricultura. Así que, ¿cómo lo ves eso, Alejandro? ¿Cómo se podría aplicar esta tecnología? Porque por ahí, con estos mapas, se podría realmente, en la ley de ordenamiento territorial, reglamentar el uso y destinarlo solo a esta viticultura y protegerlos de la urbanización o de cualquier otro uso. Mira, Mabel, es muy interesante lo que está diciendo. Yo creo que esto mismo ocurre en todo el planeta. Las mejores zonas son las que van ocupando las urbanizaciones hacia donde naturalmente puede expandirse la ciudad, que son las zonas más bajas, más planas, las llanuras, etc. Lo que yo creo que estas tecnologías pueden aportar es descubrir nuevas zonas. Nuevas zonas que no se conocían antes, y decir, bueno, hay sectores que por más que tengamos en zonas de piedemonte, en zonas, por ejemplo, el Valle de Uco es un desarrollo que tiene ¿cuánto? 20 años, 25 años, no más. Entonces, así como se pueden descubrir muchos nuevos valles de Uco, el tema es, yo creo que pasa ya más por una política de infraestructura, de cómo se puede llegar a llevar riego a ciertos sectores, y yo creo que Mendoza todavía está en pañales en lo que es su política de manejo del agua, que es, creo que sigue siendo un tema gravísimo, que aún hoy se utiliza el sistema de riego por manto, porque esa agua podría estar regando a, no sé, muchas miles de hectáreas, con un riego mucho más razonable, ¿no? Mucho más sustentable, eficiente. Entonces yo creo que más pasa por ahí la cosa, aunque eso ya escapa a mi área de trabajo, de conocimiento, que es más lo que es la geología aplicada a los recursos minerales. Claro. Sí, pero esto, lo que estás diciendo es absolutamente cierto, porque como el agua ya no alcanza, los productores que no cambian a riego por goteo no subsisten, porque no les alcanza la dotación que irrigación reparte así equitativamente, ¿cierto? Lo que va quedando. Entonces, muchos productores se quedan sin poder terminar un buen ciclo de cultivo. Y solamente, por ejemplo, más se nota en la fruticultura. En la fruticultura, el que no cambió al sistema de goteo, hoy no subsiste. Y lamentablemente también el Estado ahí tendría que estar presente, acompañando al productor en esta transformación, porque los sistemas son muy caros. Necesitan, ¿no es cierto?, un reservorio muy grande para todo el año, y necesitan también las bombas para el bombeo, y lo más baratito sería, ¿no es cierto?, la conducción. Pero estos
esta transformación es absolutamente necesaria y se viene, se quiera o no, se viene para la producción. Así que es muy interesante esto que vos me estás contando de descubrir nuevas áreas, porque el que se funde, lamentablemente, vende el terreno para urbanizar, y todavía eso no se puede proteger. Es así, vamos a sufrir cambios profundísimos y estamos yendo como a ciegas, ¿no? A ver hacia dónde nos movemos. Así que bueno, esta herramienta es muy interesante, Alejandro, para mejorar, ¿no es cierto?, esta predicción. Encima no se quiere hacer minería en Mendoza, así que... Sí, bueno, eso es una falta de conocimientos, ¿ves? Porque la gente se asusta y se pone en contra de la minería sin saber que hay formas de hacer una minería sustentable. Pero me decían mis compañeros, ¿cómo va a ser sustentable si el oro se saca y se lo llevan? Bueno, sí, eso se saca, Leo, pero sustentabilidad en todo el otro proceso, en el tratamiento del agua, porque ahora se oponen porque gasta mucha agua. Bueno, tratemos el agua y hagámosla apta para cualquiera de los usos normalmente que se ocupa, ¿verdad? Claro. Yo no sé si alguien acá conoce algo de minería sustentable. Sería muy interesante, ¿no es cierto?, que nosotros pudiéramos dar una opinión para tranquilizar la conciencia de la gente. Gracias, Mabel. Perdón, solamente quería decirle una palabrita a Mabel o a Gerardo, sí, que si la gente supiera que entre el 75 y 85% de lo que se factura por venta de las empresas mineras es lo que queda en el país. O sea que eso que sacan el oro y se lo llevan es una absoluta mentira, pero es un dato, un fake, un dato falso que circula y a la gente le conviene comprender, usar ese dato. Y no es verdad. Es enorme cómo mueve la economía. Vayan a San Juan nomás, a las zonas próximas a la actividad minera, a ver si existe el desempleo. A Salta, por ejemplo, yo vengo de Salta, estuve trabajando recientemente allá, y en las localidades próximas, el 100% de la gente está empleada, o sea, no hay desempleo. Entonces, ¿qué hace? Por favor, díganos cuáles son sus familiares en otras poblaciones para dar trabajo a ellos. Y esa es la forma que está... Y eso lo lleva la minería, por supuesto, a todas esas zonas remotas, que otra actividad no hay. Algo adicional quería comentar, Mabel y Alejandro. El agua, desafortunadamente, es la misma que ha existido siempre. Lo que pasa es que somos más y necesitamos más. Pero claro, el agua es la misma. Pero con mejor eficiencia de proceso, yo creo que vamos a avanzar bastante. Bueno, le vamos a dar la palabra a Leandro y luego a Alicia. Bueno, hola, buenas tardes, en realidad buenas noches a todos. En realidad mi consulta viene bastante tiempo atrás, porque fueron pasando algunos temas que se fueron consultando. Está muy vinculado a alguno de los que hizo Vittorio. Y, a ver, yo estoy familiarizado por mi trabajo con sensores activos, o sea, LiDAR específicamente. La pregunta mía es, si un día está nublado, por decir, hago un vuelo, ¿no? Nosotros operamos con aeronaves, básicamente. Y uno elige una condición óptima para el tipo de rendimiento que hace. ¿Puede variar sustancialmente el resultado? O sea, ¿puede ser una lectura errónea, por decirlo de una manera, si está en condiciones inadecuadas el relevamiento? Sí, totalmente. Totalmente, Leandro. Para lo que son los sensores pasivos, los sensores ópticos, no puede haber nubes. O sea, yo no puedo mapear a través de una nube. Los bordes de nubes son una pesadilla. Entonces, ¿por qué? Porque es justo esa aureola alrededor de la nube donde hay todavía material que es atmosférico, que es humedad, etcétera. Y la humedad afecta enormemente a la información del píxel. Entonces, lo óptimo tiene que ser imágenes para yo poder procesarlas y obtener información geológica, mineralógica. Debe corresponder a una época la más seca posible del año y que no tenga nubes. O sea, desde el punto de vista geológico, que no tenga nubes, que no tenga vegetación, que no exista agua, que no tenga hielo, que no tenga nieve, nada. ¿Pero por qué? Porque necesito información de las rocas y de los minerales. Pero lo óptimo es que sea
sin nubes, de una época seca y, por supuesto, la iluminación solar óptima. Wow, unos cuantos requerimientos, digamos. Sí, 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 totalmente. Bueno, por eso es muy difícil trabajar en zonas tropicales, porque trabajar en Ecuador, el norte de Perú, Brasil, toda la zona de la Amazonia brasilera, son áreas que son generadores de nubes permanentes, entonces es muy, muy difícil conseguir una buena imagen satelital con las condiciones óptimas. No, justamente estaba pensando en nombrar algunos proyectos en San Juan que estamos nosotros vinculados y bueno, la nieve es casi permanente y bueno, y los tiempos siempre apremian, o sea que es una combinación compleja. Pero bueno, muchas gracias, me aclaró bastante y muchas gracias por la presentación. Perdón, y ahí, Leandro, en el caso de San Juan, debería buscar históricamente imágenes de algún año que haya sido lo más seco posible o que el hielo, la nieve se haya retirado lo más posible. Entonces puedes maximizar tu área de información. Perfecto, muchas gracias. Bueno, escuchamos ahora a Alicia Seltzer. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la charla, siempre es muy agradable escuchar sobre tecnología y avances tecnológicos, a mí me encantan, por lo tanto siempre estoy atenta a esa información. Me entró la curiosidad de saber cómo es la parte económica. Me imagino que esta tecnología tiene altos costos por el hecho de subir un avión, subir un equipo a un avión. Hay información, y las imágenes satelitales estas antiguas o ya están en un banco de datos. ¿Cómo se accede? ¿Hay que pagar mucho? ¿Hay imágenes ya libres que se puede trabajar sobre ellas en un banco de acceso, free access? ¿O cómo se maneja esa parte? ¿Cómo se contrata a la empresa para hacer una nueva medición? Sí, todo depende. Hay muchas imágenes que son gratuitas. Cualquier persona puede registrarse en las páginas de la NASA o del USGS. USGS es el Servicio Geológico de Estados Unidos, US Geological Survey, que tienen páginas que en conjunto o en cooperación con la NASA, y uno puede registrarse como usuario, no hace falta que tenga una profesión determinada ni nada por el estilo, y comenzar a utilizar y bajar las imágenes. Por ejemplo, las Landsat son todas gratuitas, las Aster son todas gratuitas, y hay una gran cantidad de imágenes que son gratuitas. Ahora, lógicamente, a medida que vamos aumentando la resolución espectral y resolución espacial, entramos ya en el ámbito más comercial, y ahí sí son empresas que son dueñas de satélites y que venden su información, sus imágenes satelitales. Recientemente he estado trabajando con imágenes de Perú, de estas WorldView 3, y estas tienen un costo aproximado porque tiene que tomar por lo menos un área mínima de 100 kilómetros cuadrados, y eso aproximadamente cuesta $3.500. 100 kilómetros cuadrados es muy chiquito para geología, es muy pequeñito. Entonces, de ahí para arriba, un área, lo normal es por lo menos gastar 5, 6, 8 mil dólares o más para obtener ese tipo de imágenes, pero lógicamente son de muy alta resolución. Se pueden obtener otros tipos de imágenes y tratar de complementar unas con otras para que sean gratuitas. Pero sí, mientras más alta resolución espacial y espectral, ahí hay que estar dispuesto a poner unos cuantos pesitos. Claro, y el hecho de utilizar drones, y haber reducido el tamaño de los equipos, de los detectores, eso debe haber bajado los costos, me imagino, no sé. Sí, lógicamente, con el tiempo se van bajando. Yo cuando comencé a trabajar con imágenes Landsat,
cada una de ellas costaba $5.000 y tardaba un mes hasta que te enviaban en unos rollos magnéticos enormes y había que transformarlos, pasar ese dato que estaba como el dato electromagnético a dato digital y poder procesar eso. Pero bueno, gracias a Dios hoy todo se hace en un laptop, es fabuloso, amo la tecnología, amo la modernidad. Sí, por supuesto. Sí, pero y lo que son sensores, estos del laboratorio, los espectroradiómetros, y tienen un costo aproximado de unos $70.000 a $80.000, calculo que ese es el precio, pero hay que sumarle, si hay que ponerlo en Argentina, el IVA y todo eso. Pero los están adquiriendo las empresas, supongo. Hay empresas grandes, por ejemplo, empresas mineras que tienen que hacer trabajos permanentes de controles mineralógicos, que tienen que comprar equipos de esas características, ¿no? Equipos de rayos X, para ver la química de lo que están procesando, cuando tienen que hacer estudios metalúrgicos. Justamente la semana pasada allá en Salta estuve trabajando con una empresa que está comenzando los estudios metalúrgicos y necesita hacer muchos trabajos de detalles. Y yo les recomendé comprar un aparato de esto porque lo van a necesitar en corto plazo. Para contestarle a Vittorio, la pregunta sobre la utilización en medicina, está la resonancia magnética nuclear, que es de uso habitual y ya público, ¿no? Que más o menos cumpliría esa función, ¿no? De análisis espectral del interior del cuerpo humano. Adelante, Marita. Ahí la veo. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Disculpen. Hola, Marita. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, repito las felicitaciones para los organizadores y la verdad que me sirvió muchísimo porque yo me quedé allá en las Landsat, así que bueno, ver la resolución con la que se trabaja, pero bueno, uno dentro del área minera se va especializando y dejé de tener contacto con este mundo interesantísimo de las imágenes satelitales. Pero sí quería retomar algo de lo que hablaban recién sobre, bueno, los minerales y todos estos mitos, ¿no? No es que se llevan el oro, lo exportan, porque hay refinerías que aquí no hay en otros lugares del mundo, entonces sí o sí tiene que salir el oro de nuestros yacimientos, como sale de diversos países del mundo, a esas refinerías que hay. Después, bueno, con respecto al agua que hablaban recién, también decían, Alejandro, si la gente supiera que el no sé cuánto % del tema económico, pero si supiera la gente también que Naciones Unidas ha hecho un estudio muy interesante y ha determinado que más del 80% del consumo de agua en todo el mundo es de la agricultura, y ellos no trabajan como nosotros en minería, con circuitos cerrados, quizás sin vuelco de efluentes de proceso a la naturaleza, y que, por ejemplo, para hacer algo así comparativo cuyano, digamos, entre cuando estaban operativas las 3 minas de oro en San Juan, pequeña, mediana y más grande, Casposo, Gualcamayo y Veladero, el uso del agua estimado era de 140 litros por segundo, lo que sacaron como equivalencia a regar una finca de viñedos con riego por goteo de 140 hectáreas. Entonces, cuando empezamos a hacer estas comparaciones más precisas, vemos que esto de la sustentabilidad, obviamente, si lo tomamos como que trabajamos con recursos naturales no renovables o no renovables a escala humana, decimos no puede tener sustentabilidad, pero en todo el resto del proceso y de esto de trabajar con las comunidades es sumamente interesante, y hay estudios económicos que, bueno, tuvimos la oportunidad durante la pandemia de que la Asociación Geológica de Mendoza hiciera una charla con Tai Such, que es una geóloga, y Daniel Jerez, que es geólogo y contador también. Nos pusieron todos estos datos y la verdad que dijimos, es muy interesante ver cómo esto de la sustentabilidad pasa por el tema de
de brindar trabajo, mano de obra, de creación de pequeñas y medianas empresas. Entonces, toda una rueda, un ciclo económico que se da a partir de un proyecto minero, por pequeño que sea, hablando siempre de los metalíferos, ¿no? Que es sumamente interesante ver, conocer y bueno, en informarse está la base de todo, creo, coincido con la ingeniera, que bueno, falta mucha información y también parte de la industria minera tenemos un poco de culpa de que esta información no esté disponible. Les agradezco mucho, he participado en otras charlas anteriores, llegué al Ateneo por mi colega Guillermo Pensado, a quien admiro muchísimo, es un excelente profesional, como Alejandro, así que bueno, en cada oportunidad que hay los sigo, los escucho porque siempre hay algo para aprender. Muchas gracias. Escuchamos mucho a Marita por Radio Niwil. Y Marita siempre aporta muchísimo sobre el tema de minería, el cuidado del medio ambiente, a través de muchos medios, pero en Radio Niwil siempre la escuchamos a Marita. Un beso grande, Marita. Espero que el Ateneo pueda cumplir con esa función de aclarar ideas sobre este tema. En el Ateneo vamos a tratar de poner mucho énfasis para ayudar también a todas las asociaciones que están trabajando para aclarar fake news. Así que esperemos. Eran algunas cosas tan absurdas como que acá en Mendoza habían 19 proyectos de minería, 10 de los cuales eran de Malargüe, y resulta que se oponían a toda la minería de Mendoza por el tema del agua. Pero todo lo que es el agua en Malargüe es por el Río Grande y no tiene ningún contacto con el norte de Mendoza, donde se oponían todos. Así que partiendo de esa base ya había un error garrafal, ¿no? Gigante. Se oponían hasta un proyecto donde la separación del hierro iba a ser por una vía que no utilizaba ni una gota de agua. Y lo Claro, mismo, claro. La mina Hierro Indio, que yo he estado allá, es directamente cargar con una pala cargadora, cargar el camión. Entonces separación magnética. Siempre agradecemos a la UTN Regional Mendoza, que nos brinda un gran apoyo. Y principalmente quiero decirles que agradecemos a todos los presentes, a todos los que nos visitan en este espacio. No tengo más nada que decir, solamente agradecerle a Alejandro y a los que están presentes también en la presencia, con un hasta siempre y buen fin de semana.